Ok, chicos, ya estoy de vuelta y ya se está grabando nuevamente la segunda parte de la clase. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a compartirles el enunciado y se los voy a pasar por acá y ahorita se los cargo al campus. Ok, me avisan cuando ya pueden ver el PDF. Ya. Ok, entonces, este es el caso del Ariane 5, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero que hagan? En grupos, lo que van a hacer es que van a leer el caso, ¿verdad? Se los voy a pasar ahorita por medio del chat. Aquí viene una explicación de qué fue lo que pasó con el Ariane 5, ¿ok? Entonces, lo van a leer, es relativamente pequeño, ¿verdad? Y me van a contestar estas cuatro preguntas, perdón. La primera primero van a identificar ustedes cuáles fueron las causas de las fallas, o sea, qué fue lo que ocasionó las fallas. Que pueden buscar en YouTube hay videos de que explican esta parte, todo se vale, ¿ok? Y van a considerar la siguiente frase, en el segundo punto. Dice, se da por cierto que el sistema funciona bien hasta que se detecta un error, cuando al contrario se debería considerar que funciona mal hasta que se comprueba que funciona correctamente. ¿Ok? Y vamos a aplicarlo para el caso en mención. ¿Ok? Paso 3, ¿qué es lo que van a hacer? Van a definir un plan de pruebas, ¿verdad? Y al menos 2 pruebas que de haberse aplicado hubieran encontrado el defecto. ¿Ok? ¿Y qué recomendaciones darían ustedes para futuros despliegues? Ok, estas son las 4 preguntas que quiero que respondan. Con respecto, les voy a dejar de compartir, ya casi se los envío. Al plan de pruebas, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Voy a volver a cargar la presentación. Regálame un segundo. Ahí está cargando. Ok. Con respecto a la documentación del plan de pruebas que ustedes van a realizar en la página 8 de las diapositivas o del documento, ¿verdad? Viene la explicación, bueno, en la 7 viene la explicación del plan de pruebas y en la 8 y la 9 vienen los pasos para elaborar un plan de pruebas de software. Ok, en este caso nosotros no tenemos los requerimientos, ¿verdad? De desarrollo de software. Ok, entonces ese punto lo vamos a obviar. Sin embargo, de aquí en adelante sí podemos empezar a definir nosotros un plan de pruebas. Entonces ustedes van a leer el enunciado, ¿verdad? Van a identificar las funcionalidades nuevas a probar. ¿Por qué las funcionalidades nuevas a probar? Porque como van a leer, lo que se está haciendo o lo que se hizo fue una especie de utilización de un software en un hardware diferente, ¿verdad? Entonces ustedes van a identificar eventualmente cuáles son las nuevas funcionalidades que se deberían de probar. Van a identificar las funcionalidades del sistema existente que deben probarse, ¿verdad? Van a definir una estrategia de pruebas que ustedes me digan cómo van a realizar esas pruebas, ¿ok? ¿Cuál va a ser la estrategia que ustedes van a seguir para aplicar esas pruebas? Si son pruebas funcionales, ¿verdad? Si son pruebas no funcionales, ¿ok? Van a definir algunos criterios de inicio y algunos criterios de aceptación y bajo qué principios suspenden ustedes esas pruebas. Vamos a identificar los entornos de los ambientes requeridos. Vamos a ver qué tan creativos se ponen acá, ¿verdad? En función del caso. Vamos a determinar la necesidad de personal, ¿verdad? Y el entrenamiento eventualmente que se necesita, ¿ok? Y este último paso, establecer la metodología y el procedimiento de prueba, ¿verdad? Lo vamos a dejar o lo vamos a obviar, puesto que quiero que me definan los casos de prueba, ¿ok? Entonces, básicamente lo que deberían de identificar es del punto 2 al punto 9 en función del caso.
¿Está claro lo que tienen que hacer? Obviamente tienen que leer el caso para poder entender lo que les estoy pidiendo, ¿verdad? Pero por lo menos la dinámica del ejercicio está claro. Además del plan de pruebas, habían dos pruebas que definir o algo así decía el Ajá, enunciado, ¿verdad? exactamente, digamos, en el enunciado se lee el caso y da una explicación de por qué fue que falló, ¿verdad? Y cuál fue el error. Entonces, la idea es que partiendo de eso, ¿verdad? Estamos partiendo al revés, porque ustedes ya saben, van a leer el caso, van a saber qué fue lo que sucedió, se les va a decir cuál fue el error y demás. Entonces, van a definir el plan de pruebas, ya teniendo claro cuál fue el error, entonces van a definir dos casos de prueba, que si ustedes hubieran aplicado esos casos de prueba, ese error lo hubieran detectado. ¿Me explico? Con la plantilla que vimos. Con la de caso de prueba, sí. Y igual la información está en el En el documento. PDF que les voy a pasar. Ajá. Ok, listo. Exactamente. Sí, la del caso de prueba fue la que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, déjenme ver. Aquí les estoy pasando el PDF. Está cargando. Ok. Y ahí les llegó. Entonces, igual, lo vamos a trabajar en grupos. Vamos a ver. Les voy a dar 8 y 20. Sí, 8 y 20 porque tienen que leerlo y tienen que definirlo y demás. Si terminan antes, se empiezan a unir antes, ¿verdad? Igual, si tienen algún inconveniente, yo me voy a estar metiendo en los grupos para ver cómo van, ¿ok? Entonces, vamos a trabajarlo, lean el caso de prueba, ¿verdad? Entiéndanlo, contesten la primera y la segunda pregunta, la contestan, digamos, de una manera muy rápida. El que me interesa es la tercera pregunta, que es la que necesito que desarrollen. Claro, pues, chicos. Sí, profe. Excelente. Vean que esto es más o menos la dinámica de lo que tienen que entregar en el avance 2, ¿verdad? En el avance 2 lo que ustedes van a hacer es definir un plan de pruebas, ahí sí van a definir un poco la estrategia, el plan de pruebas es esto que vamos a hacer y los casos de prueba como tal. Eso es lo que tienen que entregar o lo que deberían ustedes de abarcar en el caso de estudio número 2. En el avance número 2, perdón. De igual manera, para el avance 2 ustedes no tienen que analizar los requerimientos, entonces vamos a partir de las funcionalidades que ustedes van a probar. Entonces este ejercicio nos sirve mucho para el avance 2 del proyecto. ¿Ok? Entonces nos unimos en este momento en grupos y 8 y 20 les dije, ¿verdad? 8 y 20 estamos retornando. ¿Ok?
Ok, chicos, bueno, ya vamos a esperar a que los otros compañeros se terminen de reunir. Solo me parece que queda un grupo. ¿Cómo nos fue? ¿Les dio tiempo? Sí. Profe, a nuestro grupo no le dio tiempo. No, los A nosotros demás. tampoco. Está un poco extenso, sí. Nosotros quedamos eh, por los casos de pruebas. híjole. eh, bueno, 10 minutos más. Y hoy nos vamos un poquitito más tarde, porque sí me interesa como ver la retroalimentación. Le damos un poquito más de las 9 hoy, si no tienen inconveniente. Entonces, unos 10 minutos más, vamos a ver. 8:40 es mucho. 8:35, 10 minutos más. Ok. Ok, listo.
Ok, chicos, bueno, vamos a ver. ¿Cómo les terminó de ir? Los que ya veo conectados. ¿Si pudieron? Más o menos. Profe, más o menos, ya creo que sí nos dio tiempo casi de todo, en realidad. Ok, perfecto, perfecto. Los demás grupos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a ir iniciando con los que tengo aquí conectados. Vamos a ver, antes de entrar con el detalle de la pregunta 3, tal vez que era como la más extensa, ¿verdad? Cuéntenme, ¿cuáles fueron las causas de fallas, chicos, que ustedes lograron identificar o que pudieron investigar y demás? Sí, profe. Sí, dígame. Un error de conversión en un número, básicamente fue lo que desató todo el problema en el cohete. Ese fue el problema principal, ¿verdad? Ujú. Hubo ahí un error en la definición de una variable a la hora de realizar la conversión, lo que ocasionó un overflow y fue lo que ocasionó el desastre, ¿verdad? Y esa es, digamos, el error principal o lo que se trajo abajo el cohete. Entonces, partiendo de la siguiente frase, ¿verdad? Dice, se da por cierto que el sistema funciona bien hasta que se detecta un error, cuando al contrario se debería considerar que funciona mal hasta que se compruebe que funciona correctamente. ¿Qué opinan, muchachos? Aplica completamente, profe. Para ese caso sí, porque como existía un Ariane 4 y todo funcionaba perfecto, los más lo montaron en uno nuevo sin considerar como los cambios y las variables que habían de más. Y eso fue lo que causó el fallo. Entonces, más bien fue falta de pruebas lo que causó todo, en Ok, síntesis. esa sería como una de las tipificaciones, ¿verdad? Ujú. Entonces, si nosotros nos retomamos, ¿verdad? O remontamos más bien un poquito a las clases iniciales, ¿verdad? Entonces, podríamos tener identificado, ¿verdad? Los tres grandes factores de error, defecto y fallo, ¿verdad? Donde probablemente el error que sucedió, que recordemos que el error son errores humanos, ¿verdad? Pudo haber sido que no se tomara la decisión de hacer pruebas partiendo de esta primicia, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener de una manera muy claro tipificado el error, ¿verdad? Que esa decisión probablemente ocasionó el defecto que se utilizara una variable de manera incorrecta en la codificación o que para el Ariane 4 la variable estuviera bien porque nunca iba a ser más de un valor entero, cuando en el Ariane 5 pudo llegar hasta un punto flotante, ¿verdad? Entonces eso viene y nos ocasiona ese defecto que a la postre revienta en un fallo, ya en un fallo del sistema con resultados catastróficos, ¿verdad? Entonces, sí, comparto con ustedes, ¿verdad? La opinión y demás. Entonces, vamos a ver un grupo, vamos a ver si nos da tiempo de ver dos grupos, por lo menos, que quieran compartir, ¿verdad? Lo que fueron los pasos que ustedes desarrollaron para elaborar el plan de pruebas. Ahí lo vamos a ir discutiendo y tal vez que nos presente un caso de prueba y otro grupo que igual nos presente su plan de pruebas y también un caso de pruebas. ¿Ok? No sé si tenemos algún grupo voluntario. No hay voluntarios. Entonces lo vamos a hacer sorteadito, como dicen. Vamos a ver cómo tengo aquí, donde tengo yo la lista de grupos. Ok, voy a correr la aplicación aquí de manera random. Vamos a ver.
Vamos a ver, muchachos. Dice que así, random, cantidad de números a generar del 1 al 9. Son 9 grupos ustedes. Sí, 9 grupos. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Dice Sí, que profe. le va a tocar al grupo número 9. ¿Qué pulso? Y el Pero ya grupo... presenté los casos anteriores. Ah, de ahí sí, pero ahí. Ni modo, esa fue la suerte. Ujú. Grupo número 9. Voy. Vamos a ver, le doy acceso a usted, Alexa. Sí, es que yo todo el documento. Ok, perfecto. Listo. Ahí se ve. Está cargando. Ahí ya lo veo. Ok, bueno, primero las preguntas después de la lectura. ¿Cuáles fueron las causas de las fallas? Haber utilizado un software que no fue diseñado para dicho modelo y hacer uso de uno anterior sin realizar las pruebas. Ok. Luego la pregunta de la frase, se da por cierto que el sistema funcionó bien hasta que se detecta un error cuando, al contrario, se debería considerar que funciona mal hasta que se compruebe que funciona correctamente. ¿Aplica para el caso en mención? Sí aplica perfectamente en el caso descrito, pues si hubiesen partido del hecho que el SIR del Ariane 4 no era compatible con el Ariane 5 hasta demostrar lo contrario, hubiesen evitado la falla. Ajá, perfecto. ¿Qué recomendaciones daría para futuros despliegues? Realizar todas las pruebas necesarias sin asumir que el funcionar un modelo anterior lo hará en este. Ok. Y definir un plan de pruebas y al menos 2 pruebas de haberse aplicado hubieran encontrado el defecto. Explique. Bueno, hoy pusimos como los pasos, eran del 2 al 9. Entonces, las funcionalidades nuevas a probar, pusimos el sistema de control de vuelo y el SRI, porque decía que el sistema de control de vuelo hubiese podido detectar la falla. Entonces, pusimos esas dos. Identificar las funcionalidades de sistemas existentes que deben probarse. El SRI debía calcular los ángulos y velocidades sobre la base de información proporcionada desde una plataforma inercial dotada de acelerómetros y giroscopios. Y el sistema de control de vuelo detectar un posible fallo. Ajá. La estrategia de pruebas, utilizar un simulador replicando las condiciones y el hardware. Ok, muy bien esa estrategia. Pruebas funcionales, probar el SRI de reserva principalmente con la capacidad del nuevo modelo. Eso porque decía que el que primero falló fue el SRI de backup y que le transfirió los datos al SRI principal, entonces ya ese estaba sobrecargado cuando intentó levantar. Pruebas no funcionales, certificar que al tener una sobrecarga de información responde en un tiempo menor a un segundo, porque decía que ya al segundo había fallado el SRI principal. Y procesar según lo requerido, ya sea apagar, reiniciar o etcétera. Proceder, creo que quise poner aquí. Ok. 7. Definir los criterios de inicio, aceptación y suspensión de pruebas. Según el entendimiento de nosotros, el criterio de inicio sería desde el encendido del motor principal, porque dice que desde los 37 segundos ya había dado problemas, desde el inicio del 0,37 segundos había dado problemas. Entonces, el inicio de la prueba sería desde ahí, desde que lo encienden. La aceptación sería al completar la trayectoria asignada y el manejo de los datos recibidos. Y un criterio de suspensión sería en el momento que se descargue el SRI de backup. Ajá. Ok, sí, ahorita si quiere continuar, ahorita profundizo un poquito en cada uno de ellos. Ok. El 8, identificar los entornos o ambientes requeridos. Se requeriría hardware para realizar la simulación con la capacidad del Ariane 5. Y necesidades de personal y entrenamiento. Pusimos que se requiere personal para que lleve a cabo la instalación del simulador, programación del mismo, incluso personal de respuesta en caso de fallo. Ok, perfecto, ese también. Y Ok. la plantilla. Ajá. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, usted escoge. Bueno, ese. Prioridad alta, porque efectivamente parece que es un sistema vital para el funcionamiento del cohete si no explota. Entonces, el título, funcionamiento del SRI de backup.
Precondiciones, tener hardware con la capacidad del Ariane 5. La acción, aquí pusimos lo que hace el SRI, que es lo que mencionábamos anteriormente, calcular los ángulos y velocidades sobre la base de la información proporcionada. Profe, los pasos tuvimos que ponerlos así porque uno no sabe cómo funciona un cohete. Yo sabía que ahí se iban a pegar, no sé. Yo lo hice conforme a las películas, entonces puse programar la trayectoria. Resultado esperado, que guarde los parámetros. Lanzar el cohete, porque usualmente el cohete se lanza y la base queda abajo, sale ya de la atmósfera y ya después se enciende el cohete y utiliza sus propios propulsores. Entonces, ya después se enciende el motor y el resultado esperado es que realice los cálculos necesarios para cumplir la trayectoria. Datos Ok. de prueba, las coordenadas, que sea, no sé cuál sería la trayectoria, y el resultado real se sobrecarga el SRI de backup. Ahí se hubiera dado cuenta de que no estaba funcionando. Ok, perfecto. Vámonos para el Word, Alexa. Ok, vamos a ver, chicos. Ahí tal vez me ayuda subiendo un poquito hasta el punto donde empiezan los dos. Ahí. Ajá. Ok, bueno, vamos a ver. Dentro de los esquemas del plan de pruebas, indiscutiblemente el caso, digamos, es sobre sobre el cohete, ya lo pudieron leer ustedes, y es un proceso que de alguna forma es muy automatizado, ¿verdad? O sobre el cual los conocimientos a nivel de procesamiento de un equipo de estos, tal vez para muchos de nosotros, no es muy familiar. Entonces, por eso yo sabía que en algunos casos podrían pegarse en esa parte de los pasos. ¿Ok? Pero aquí lo importante es esto, digamos, identificar las funcionalidades nuevas a probar, ¿verdad? En este caso, ustedes lo que deberían de probar es el sistema. Entonces, a nivel de definición, como ellos lo pusieron acá, está bien, porque nosotros no tenemos los requerimientos, ¿verdad? Al no tener los requerimientos, tampoco tenemos ¿cómo se llama? Un documento que me diga cuáles son los cambios que tiene un sistema versus los que tiene el sistema anterior. Ojo, y esto a veces pasa mucho, ¿verdad? Principalmente cuando se saca un release 2 o una versión 2 de un nuevo sistema, de un sistema viejo, donde quizás las funcionalidades nuevas no están muy bien mapeadas porque lo único que se hace es que se toma una base del anterior y se empieza a desarrollar. Cuando suceden estas cosas, nosotros debemos de partir de base cero. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Considerar todo como un sistema nuevo y volver o definir nuestro plan de pruebas como un sistema nuevo. Indiscutiblemente, en ese escenario tendríamos los requerimientos, pero dado el ejercicio no. Igual aplica para el proyecto de ustedes. En el proyecto de ustedes no van a tener el documento de requerimientos a menos de que estén trabajando sobre un sistema y cuenten con él y demás. Entonces, lo que ustedes van a probar o lo que ustedes van a identificar es ciertas funcionalidades propias, ¿verdad? De la aplicación o del software que ustedes quieran. Entonces, aquí es lo que van a definir ustedes. Van a identificar esas funcionalidades. Van a probar el módulo de login. Van a probar, no sé, la funcionalidad para calcular X, Y, Z, etcétera. Entonces, aquí es donde ustedes van a ir definiendo eso. Que identificar las funcionalidades del sistema existente que deben probarse. Ok, esto es esa comparación, ¿verdad? Entonces, ustedes van a probar una funcionalidad con otra. Este punto para el proyecto se nos sale un poco, ¿verdad? Porque son funcionalidades de sistemas existentes, ustedes no saben cuáles son. Entonces, van a definir meramente lo que ustedes quieren. Para el caso de estudio, lo que tenían que identificar, ¿verdad? Era qué fue lo que falló, ¿verdad? ¿Dónde es que está el fallo? ¿Dónde es que está el módulo? Aquí tenemos un error de programación o más bien de definición de una de las variables que no pudo dar abasto a la hora de hacer el cálculo o el cálculo fue incorrecto. Entonces, ese es un poco el esquema acá. En definir la estrategia de las pruebas, en este caso, yo creería, no sé si algún grupo me puede comentar qué estrategia definieron para realizar las pruebas que sea diferente a esta, si hay alguno que lo tenga. ¿Cómo iban a realizar las pruebas, muchachos? ¿O todos definieron un simulador? Pregunto. Muchachos. Sí, Luis. Profe, Es Vamos a ver. Don Adrián.
Sí, bueno, yo pensé más o menos como di, si están haciendo pruebas de lanzamiento y toda esa cuestión, tienen que tener datos matemáticos en algún lado, comparar el output del programa con esos datos matemáticos, pero después la descarté con la cuestión del hardware, de tener un simulador. Ok, perfecto. ¿Algún otro grupo? ¿Quién iba a hacer un comentario? No, yo, profe, pero era sobre decirle que no, yo puse la misma. Ok, perfecto. Sí, sí, en este caso, digamos, cuando nosotros vamos a definir una estrategia de pruebas, de cómo vamos a realizar las pruebas, va a depender mucho de la prueba que nosotros queremos hacer, ¿verdad? En el ejercicio como tal, digamos, la utilización de un simulador, ¿verdad? Que analice y pruebe y vea todos los escenarios posibles es como la mejor forma de poderlo probar. Y así es como en determinado momento, ¿verdad? No sé si ustedes han visto lo que son las pruebas de seguridad que le aplican a los vehículos, ¿verdad? Cuando están trabajando el tema de frenado, cuando están trabajando el tema de soporte a carrocería o cuando están probando los sistemas de los airbags. De la única manera es simulando un choque, simulando un frenado, simulando determinadas condiciones, ¿ok? En este tipo de sistemas que administran eso es como la única manera, ¿verdad? Realizando una simulación, obviamente, en este caso a nivel de software, puesto que no tenemos cohetes para estar destruyendo cada rato, pero con una simulación de software que por medio, sí, de cálculos matemáticos, de estadísticos y demás, se pueda completar. Y ahí es donde este punto va amarrado al último, ¿verdad? Donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el personal especializado que yo necesito? ¿Verdad? Porque puede ser que ninguno de nosotros tenga conocimiento especializado en esto, entonces uno dice, bueno, hey, ¿y cómo sé yo que el cálculo que me está arrojando es correcto? ¿Verdad? Que la cantidad de combustible que está inyectando es la correcta. ¿Verdad? Y nosotros nos dijeron, tiene que hacerlo así, prográmelo así, valídelo. Entonces nosotros vamos a decir, ok, sí, de conformidad con eso es correcto. Pero para poder medir una desviación positiva o negativa sobre los resultados obtenidos, nosotros no tenemos un criterio, o creería yo que alguno de nosotros no tendría un criterio para poder decir si eso está bien o eso está mal, ¿verdad? Entonces es importante con eso. Les cuento un poquito así rápido una experiencia. A mí me tocó realizar el proceso de auditoría del sistema de calidad de lo que son los hidrocarburos a nivel del país, ¿verdad? ¿Qué es esto? Estos son cada vez que, bueno, a las estaciones de servicio dentro de la institución se tiene que hacer un análisis de calidad para medir la calidad de los combustibles que se dispensan a los diferentes vehículos del país, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Se agarran y se toman unas muestras, esas muestras de gasolina, súper regular, diésel, y se le aplican pruebas químicas, ¿verdad? Esas pruebas químicas se meten dentro de un software, ¿verdad? El software hace análisis con los parámetros y da unos resultados, ¿verdad? Y me ponen a mí, con mi equipo de trabajo, a realizar la auditoría de esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que tuvimos que realizar? Bueno, vamos a analizar los resultados, pero ocupamos un ingeniero químico que me diga si lo que está arrojando en el sistema es correcto o no es correcto, ¿verdad? Eso, digamos, desde un punto de vista de auditoría, pero aplica igual desde el punto de vista de calidad, ¿verdad? Donde nosotros vamos a hacer un análisis de este tipo y uno dice, bueno, sí, es que me arrojó que la cantidad de corrosión que tiene cada miligramo de combustible es de tanto. Y yo digo, y sí, ¿eso cómo me lo como? ¿Verdad? ¿Está bien hecho el cálculo? ¿No está bien hecho el cálculo? ¿Está bien el resultado? ¿No está bien el resultado? ¿Hay implicaciones? ¿No hay implicaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es importante que nosotros tengamos muy bien amarrado estas condiciones de la estrategia de cómo voy a hacer la prueba y ahí voy considerando si ocupo personal, ¿verdad?, especializado que me ayude a mí a la generación de esta estrategia. Y luego ya vienen las pruebas, ¿verdad? A nivel de pruebas funcionales, como tal, estaba más en función de qué es lo que yo probaría, ¿verdad? Entonces aquí dice probar el SRI de reserva principal con capacidad del nuevo modelo. Digamos que ahí se me quedaron un poco cortos, chicos. Dentro de las pruebas funcionales, precisamente es esto, ¿verdad? Es realizar pruebas para analizar esos datos, ¿ok? De los datos que se están generando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para realizar esas pruebas?
Ok, ¿y cuáles van a ser los parámetros? Digamos que iría con la pregunta 7 en función de lo que vamos a revisar, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, bueno, ¿cuál es mi parámetro inicial? Ok, yo voy a decir, bueno, es que la inyección de combustible, por dar un ejemplo, ¿verdad? Tiene que ser de más menos tanto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el parámetro de aceptación ese, que esté en ese rango? Ok, y el parámetro de suspensión, bueno, cuando yo veo que se está inyectando menos combustible o se está inyectando más combustible, cuando estoy fuera del límite, cuando estoy fuera del parámetro. Volviendo al ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy analizando el tema de cómo se abren las bolsas de aire, ¿verdad? De un vehículo que choca en determinado momento, que eso lo tiene que disparar la computadora central por medio de un sensor, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el tiempo, ¿verdad? Máximo que tiene que pasar entre el momento que se da el impacto al momento en que la bolsa de aire se abre en su totalidad, ¿verdad? Entonces, si el parámetro inicial es que como parámetro máximo, ¿verdad? Es de 2 segundos, ¿verdad? O de 1 segundo, entonces, ¿cuál va a ser mi parámetro inicial? Bueno, el parámetro inicial es que tiene que estar entre 1 y 2 segundos, ¿verdad? Si está fuera de los 2 segundos, ya ahí yo tengo una suspensión, ¿verdad? Una suspensión de las pruebas porque tienen que hacerse ajustes porque me estoy saliendo del parámetro, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, igual, si yo tengo un nivel de procesamiento donde yo digo es que tal reporte tiene que salir en 30 segundos, máximo 30, y digamos, tengo un margen de inicio de 15 segundos por la cantidad de datos, lo que yo tengo ahí, lo que cualquier dato que esté entre 10 y 30 es un margen de aceptación con un valor de inicio de 10 y un valor de suspensión en este caso de 30, que serían los límites. ¿Ok? A nivel de pruebas no funcionales, habría que analizar qué pruebas no funcionales podríamos tener nosotros en este caso. Una de las pruebas, digamos, o una de las cosas que habla el caso es que el sistema tenía una redundancia de dosis, una redundancia y tenía un backup, ¿verdad? Dentro de los esquemas, realmente el problema fue que el sistema principal falla por un cálculo erróneo, ¿verdad? Entonces, al fallar el principal, entra el backup. Al entrar el backup vuelve a procesar los datos con el mismo software. ¿Por qué? Porque es una contingencia, están configurados igual. Y como el error es de programación, el mismo error de programación que tengo en el sitio principal lo tengo en el sitio secundario. ¿Ok? Entonces, en este caso, las pruebas no funcionales podrían ir, digamos, aunque no están asociadas directamente, pero yo les podría decir, ok, ante un fallo, ¿verdad? El tiempo de reinicio de los cálculos o del sistema debería ser de tanto, ¿verdad? O como una prueba no funcional, ¿verdad? Entonces, ante un resultado que esté fuera de del margen, ¿verdad? Que yo tengo para jugar, entonces haga tal cosa, ¿verdad? Entonces, cambie la ruta a una ruta diferente o no sé, diferentes condiciones que podemos estar manejando nosotros por ahí. ¿Ok? Los criterios del entorno, ¿verdad? Lo que es la parte del Ariane 5. En este caso, pues, vamos a identificar nosotros obviamente un cohete del Ariane 5 a nivel de simulación. ¿Ok? ¿Está claro, chicos, el concepto del plan de pruebas? ¿De cómo Sí, se profe. tiene que definir? Sí. ¿Los demás? Sí, esa Sí. parte es más de datos, no tan general, por así decirlo. Sí, exactamente. Esa es la parte que nosotros tenemos que ir aterrizando, ¿verdad? ¿Cómo va a ser nuestro plan de pruebas? ¿Verdad? Una vez que yo tengo el plan de pruebas, que yo ya tengo la estrategia, ¿verdad? General de cómo voy a realizar las pruebas, a qué le voy a realizar las pruebas, qué ocupo para realizar yo las pruebas, ya vienen mis casos de prueba. ¿Verdad? El caso de prueba, ahí sí, ahí viene aterrizado qué es lo que voy a probar, cómo lo voy a probar, cuáles son los datos que voy a utilizar, qué es lo que espero yo que se comporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Voy a tratar para la próxima semana, más o menos, de traerles un caso ya con los requerimientos para que a partir de ahí hagamos el ejercicio un poco más detallado. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? De mi parte sí, profe, no entendí muy bien
el punto 7, ¿me lo podría volver a explicar, por favor? Ajá, ok, vamos a ver, dentro de los criterios de aceptación a nivel del plan de pruebas, ¿verdad? Cuando nosotros lo estamos definiendo, ok, nosotros vamos a tener que definir cuáles van a ser los criterios de inicio, de aceptación y de suspensión de la prueba. Entonces, por darte un ejemplo, y me voy a tratar de abocar un poco más en lo que es la parte de software como tal, ok. El criterio de inicio es cuál va a ser la información, ¿verdad? Con la cual yo voy a empezar a trabajar los datos, ¿ok? O la información que estamos manejando. El criterio de aceptación es cuando yo digo, damos por aprobado, ¿verdad? El caso, la prueba como tal, y la suspensión de pruebas es bajo qué criterios yo suspendo las pruebas y devuelvo la información para que se vaya, para que la vuelvan a procesar o para que analicen el desarrollo. ¿Ok? Entonces, creo que el ejemplo más conciso podríamos ser cuando hablamos con un tema de aplicación, cuando son pruebas de rendimiento. Pensemos en unas pruebas de rendimiento. ¿Ok? Entonces, nosotros nos están pidiendo, ¿verdad? Un sistema que soporte de manera simultánea o concurrente, digamos que una aplicación para 500 usuarios. ¿Ok? Entonces, los criterios de inicio para la aplicación, ¿ok? Para las pruebas, vamos a decir que podrían ser 10 usuarios, 20 usuarios y vas a ir incrementando. Entonces, esos son los criterios de inicio que yo voy a utilizar. ¿Cuáles son los criterios de aceptación para ese tipo de, digamos, de plan de pruebas o para esas pruebas que yo voy a realizar? Ok, que la aplicación logre soportarme 500 usuarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es una suspensión de las pruebas? Si yo veo que voy por 200 usuarios aplicando pruebas y ya la aplicación se cayó o la aplicación se vuelve muy lenta, suspendo pruebas, ¿verdad? Porque ya sé que con 200 no voy ni por la mitad, jamás voy a llegar a 500. Entonces suspendo. Y les digo, vea, no, algo está mal a nivel de diseño, algo está mal a nivel de codificación, algo está mal a nivel de infraestructura, no sé, revisen, porque no he llegado ni a la mitad y yo ya estoy sintiendo que el servidor se cae o que realmente los tiempos de respuesta son pésimos. Entonces, si con 200 se pega, suspendo pruebas. Ni siquiera llegué a 500. ¿Me explico? Profe, Sí. aprovechando eso que usted menciona, digamos, en los tiempos de respuesta que yo estaba probando con el software este JMeter, y yo vi que en algunos casos, sí, cuando ponía varios usuarios, como que duraba un poco en hacer el análisis. ¿Eso sí tiene que ver también con el tiempo de respuesta o no? Ya le Porque, explico. o sea, puede que la página, dependiendo de la página, cargue más rápido, ¿no? El análisis que él hace. Ajá, ya le explico qué le puede estar pasando. No recuerdo quién preguntó anteriormente, ya casi te contesto, Fraser. ¿Le quedó clara la duda, compañero? Sí, de mi parte sí. Ok, perfecto. Vamos a ver, eso depende de muchas variables, Fraser. Ok, uno está el tema que eso no lo hemos visto, lo que son los falsos positivos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos utilizando herramientas como JMeter, que estamos haciéndoselos a una página web como tal, y es parte de lo que la idea de que ustedes investiguen un poco, es el tema de cómo estamos realizando nosotros las pruebas. Como ustedes están en un ambiente de su casa, asumo que lo estás haciendo desde tu casa y estás haciendo un análisis hacia un sitio externo. Dependiendo de cómo usted plantee la prueba, cómo defina la prueba y la frecuencia o el intervalo de tiempo con el cual se vaya a ejecutar la consulta, y si las pones de manera simultáneas, hay otros factores que entran a jugar. Uno es su tarjeta de red, otro es su ancho de banda, ¿verdad? Otro sí podría ser el tiempo de respuesta del servidor, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo si usted está en un ambiente local, y eso lo tengo clarísimo, en una empresa donde usted está conectado por cable al mismo sistema, en un mismo ambiente, en una misma red, con switches, digamos, de una capacidad decente,
¿ok? Donde usted le agarre y le empiece a tirar consultas, estás trabajando en la misma red, ¿ok? Entonces no tenés todos estos distractores externos, ¿verdad? Que se podrían estar, que podría estar coagulando para que el resultado no te salga. Entonces podría ser que usted en determinado momento esté realizando la prueba y realmente no sea el sitio, sino sean sus condiciones de trabajo o como lo estás programando. Entonces es parte del análisis que tenemos que hacer. Entonces, si usted le tira muchas consultas de un solo tiro, puede ser de que no es que no esté, el servidor no esté aguantando, sino que la consulta ni siquiera esté llegando porque está saturando tu enlace. Entonces hay que analizar eso. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, ya con eso ya después definimos la estrategia, porque la idea es que por eso ustedes son 4 miembros, ¿verdad? Entonces ahí, y después vamos a tener que hacer un análisis, ¿verdad? Donde yo les voy a decir, bueno, usted va a hacer las pruebas, por darle un ejemplo, que estás trabajando con 500 usuarios, entonces yo le voy a decir, bueno, hágalas en la mañana, hágalas a media mañana, hágalas en la tarde y hágalas en la noche. Esa es la estrategia de pruebas. ¿Okay? Pero ¿usted cree que haga falta especificar esas cosas en el proyecto o algo, como la capacidad de las gigas que uno tiene? No, esa parte no, pero en la estrategia de las pruebas sí. ¿Ok? En la estrategia usted va a decir, se van a aplicar pruebas con 500 usuarios a tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, y lo que haces es que empezás a comparar resultados, ¿verdad? Donde usted dice, mira, qué raro, de lo que Sí, hice en como la mañana. como para comprobar que no sea así, como usted dice, algo Exactamente, en el exactamente. hardware. Entonces ahí lo empezamos a manejar. Sí, son pruebas que llevan su rato, no es que en una tarde me siento, tiro las pruebas y ya tengo los resultados, no. Son pruebas que tienen tienen toda una estrategia y tienen que aplicarse. Profe, pero como una estrategia se puede contar, digamos que, por ejemplo, yo estaba probando con otro compañero y él no puede ingresar a la página, yo estaba haciendo eso y se le cayó. Entonces, en cierta parte creo que sí se la boté, pero digamos, eso sí, ¿verdad? Digamos, si ya es que más de 3 personas no pueden ingresar a esa página, es que sí puede ser algo a nivel de servidor. Sí, pero recuerda que no estamos haciendo pruebas para votar nada, después nos metemos en un problema. No, es una página que no pasaba nada si se cae, pero nada más es como para estar seguro, ¿verdad? Sí, Sí, por eso. digamos, podría ser que tenga una sobrecarga, digamos, son muchos factores los que pueden estar jugando ahí, ¿verdad? Porque, por decirle algo, digamos, pueden haber páginas que lo que tengan es un redireccionamiento a un honeypot, ¿ok? Entonces, donde la página, por alguna razón, está sintiendo de que le están haciendo muchas consultas muy seguidas de una dirección IP o de un rango de direcciones IP, lo que hace es que bloquea esas consultas. Entonces no es que el sitio esté caído, sino que no está contestando porque está redireccionando las consultas de esas direcciones. Entonces son varias cosas que hay que analizar, por eso le digo. Ya listo, profe. Ok, los demás, no sé si tenemos alguna duda o pregunta. Ya no nos dio tiempo de ver otro, pero no sé si hay más dudas. ¿No? Ok, muchachos. Entonces, nada más recordarles que de hoy en 8 la clase va a ser invertida, ¿verdad? Vamos a iniciar con unos ejercicios, tal vez uno un poco más aterrizado como este, ¿verdad? Donde la idea es que ustedes desarrollen un poco la práctica de estas condiciones, también ya de miras un poco al examen. Entonces vamos a estar iniciando 6 en punto, ¿verdad? Inclusive si se pudieran conectar unos minutos antes para darles las instrucciones, sería fabuloso, pero si no a las 6 en punto, sí, la próxima clase la estamos iniciando por el tema de que la ocupo ser invertida por una reunión que tengo a las 6:15. Entonces, nada más esa condición ahí en particular, ¿verdad? Si no hay dudas ni preguntas, mi parte Profe, sería, señor. entonces el segundo avance sí queda para semana 8, definitivamente. Sí, el segundo avance va a quedar para semana 8. Yo voy a revisar, como les digo, en esta semana reviso los documentos, ya para la próxima semana definitivamente tienen mi retroalimentación. Eso lo conversamos un poco la próxima semana también. Y el segundo avance lo vamos a dejar para semana 8, correcto. Profe, Señor. me preguntaba aquí un compañero del grupo que si usted no tiene un ejemplo
de un plan de pruebas así ya medio hecho, bueno, completadillo, para uno poder basarse en eso. Sí, 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 ese es el que les quiero traer. Les quiero traer inclusive una plantilla. ¿Ok? Entonces probablemente con Ajá. eso vamos a empezar la próxima semana. Ok, muchas gracias. Sí, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchachos, si no hay más dudas ni preguntas, de mi parte sería que pasen buena noche y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Gracias, profe. Gracias, Bueno, que pues, hasta descansen luego. todos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe.